Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la tercera sesión del curso Las Revoluciones de la Revolución Mexicana. El día de hoy agradecemos la presencia del doctor Carlos Barreto Zamudio, encargado de despacho de la Dirección del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, quien nos estará acompañando en la sesión del doctor Urbina. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes de comenzar con la sesión del día de hoy, titulada Zapatismo, Tierra y Libertad, compartiré con ustedes una breve semblanza de nuestro invitado, el doctor Edgar Urbina Sebastián. El doctor Edgar Urbina es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son la Historia de México, con especialidad en la Revolución Mexicana, la Historia Militar y la Historia Contemporánea. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos. Ganador del Premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez, propuesto a recibir el Premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de licenciatura y maestría. Recibió mención honorífica dentro del Premio Salvador Azuela 2019 en Investigación Histórica sobre Revolución Mexicana, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado en diversas ocasiones en el programa radiofónico México y sus historiadores. Ha publicado El Preludio de la Revolución Mexicana en la Gaceta Vizcaínas, la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México en el volumen El Triunfo del Constitucionalismo en el año 2015. El cuento histórico Volviendo a Casa en la revista 3Es en El Extremo Sur en el año 2019 y el libro Francisco y Madero, la génesis de la revolución en el 2020. Realizó la investigación histórica de los programas La Reforma Liberal, 1855-1867, La Primera Modernidad, 1877-1911, La Caída del Viejo Régimen, 1910-1913, La Fundación del Viejo Régimen, 1914-1928, El Renacimiento Cultural, El Nuevo Presidencialismo, 1929-1940, de la serie de televisión Grandes Transformaciones de México, transmitida del 14 al 21 de agosto del 2017. Además, es asesor histórico para la obra de teatro Zapata, Esclavo de Principios, no de Hombres, que se estrenó el 25 de noviembre del 2018. Es promotor cultural y miembro fundador del colectivo Nahual Zapatista, desde donde ha impulsado el Festival Celebración Acipetotec, Equinoccio de Primavera y el Festival Multicultural Danzando con los Muertos desde 2014 hasta la fecha. Pues muchas gracias por su participación, doctor Urbina. Cedo la palabra para poder escucharlo el día de hoy. Ok, muchísimas gracias, Zaira. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios Regionales y al Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Humanidades, así como al doctor Carlos Barreto Zamudio y a Marbella Berta Martínez Aguilar por la invitación que me hicieron para poder estar hoy aquí con ustedes. También valga mi agradecimiento al INER y a su director, el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa. Pues bien, en esta tercera sesión del curso de las revoluciones de la Revolución Mexicana, bueno, cabe mencionar que a mí el título me gustó mucho porque no es una, sino varias revoluciones, y la idea precisamente va contracorriente de la historia de bronce, de esa historia oficial que nos habla de la familia revolucionaria, cuando en realidad no es así, ya que existieron diversos procesos, objetivos y proyectos que tratan de ser explicados por grandes colegas y amigos en este ciclo de conferencias. Y en este sentido, para iniciar, quisiera contarles un pequeño cuento zapatista que se llama Siempre y Nunca contra A Veces. Había una vez dos veces. Una se llamaba Una Vez y la otra se llamaba Otra Vez. Una y otra vez formaban la familia A Veces, que vivía y comía de vez en vez. Los grandes imperios dominantes eran Siempre y Nunca, que, como es evidente,
odiaban a muerte a la familia a veces. Ni siempre ni nunca toleraban que los a veces existieran. Siempre no podía permitir que una vez viviera en su reino, porque entonces siempre dejaba de serlo, porque si ya hay una vez, entonces ya no hay siempre. Nunca tampoco podía permitir que otra vez apareciera otra vez en su reino, porque nunca no puede vivir con una vez, ni menos si esa vez es otra vez. Pero una vez y otra vez se la pasaban molestando una y otra vez a siempre y a nunca. Y así fue hasta que siempre las dejó en paz para siempre y nunca las volvió a molestar. Y una vez y otra vez se la pasaron jugando una y otra vez. ¿Qué me ves?, preguntaba una vez. Y otra vez contestaba, pues ¿qué no ves? Y así se la pasaban felices de vez en vez. ¿Ya ves? Y siempre fueron una y otra vez y nunca dejaron de ser a veces. Bien, ¿cuáles son las moralejas que nos deja esta historia? Primero, que a veces es muy difícil distinguir entre una vez y otra vez. Moraleja 2, que nunca hay que decir siempre. Bueno, a veces sí. Y moraleja 3, que los siempre y los nunca los imponen los de arriba, pero abajo aparecen los molestos, una y otra vez, que a veces es otra forma de decir los diferentes, o de vez en vez los rebeldes. Y precisamente el análisis de hoy habla de esos a veces, que fueron los zapatistas, que se opusieron a esos siempre y a esos nunca que representaron a varios gobiernos. Emiliano Zapata y el zapatismo son algunos de los personajes más queridos y apreciados dentro de la Revolución Mexicana y aún de la historia de México. Y no es para menos, ya que representan los principios, la lucha a favor de los oprimidos y el encuentro entre los de abajo. Y como es imposible hablar de un fenómeno tan complejo en apenas unos minutos, me limitaré a abordar algunos temas que creo que son indispensables para entender al movimiento suriano. La forma en cómo estructuré mi participación es la siguiente. Primero voy a tratar de configurar el movimiento zapatista, establecer su origen. Después haré una visión rápida de su desarrollo militar desde 1910 hasta la muerte de Emiliano Zapata en abril de 1919. Y más tarde haré un planteamiento acerca de algunos de los postulados del pensamiento zapatista. Y finalizaré exponiendo quiénes fueron algunos de los sectores que integraban a la rebelión suriana. Bueno, inicio. 1. La larga y corta duración. El zapatismo de 1911 es producto de dos procesos principalmente. Primero, es resultado de un periodo de larga duración, como diría Fernand Braudel, y aquí me estoy refiriendo a los elementos culturales que tienen larga data y que pese a las ligeras transformaciones y a los intercambios culturales, en esencia siguen conservando sus características principales. En el caso de los pueblos indígenas y campesinos, nos referimos a su creación a su relación con la naturaleza y al entendimiento del concepto de comunidad. En términos materiales y económicos, su lucha por las tierras, aguas y montes de las fértiles tierras de Morelos las podemos localizar desde la época colonial. Aquí es preciso citar los trabajos de Alicia Hernández, de Gilardo Magaña, pero sobre todo el libro de Jesús Otelo Inclán. Ahora bien, en lo que respecta al proceso de corta duración, podemos registrar diversos fenómenos que se dan en la zona de Morelos. Encontramos, por ejemplo, el proceso de la introducción de la caña de azúcar como elemento catalizador para el despojo de las tierras de las comunidades campesinas. Pero cabe mencionar que no es el proceso tradicional de despojo de tierras, sino el impulsado por el ámbito de modernización y progreso del porfiriato. Es decir, el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, la ampliación de la infraestructura de irrigación y además de la introducción del ferrocarril provocó que la demanda y producción del azúcar aumentara notablemente. Y esto afectó a los pueblos, pero no en el sentido de que fueran despojados de sus tierras, sino en el sentido de que ya no tenían tierras para arrendar. Es decir, los hacendados rentaban a los campesinos parte de sus tierras a cambio de obtener un porcentaje de la cosecha, y ello le daba a los campesinos la posibilidad de sostener a su familia. Pero cuando las haciendas, ante las necesidades de hacer más productivas a sus tierras destinadas al azúcar, negaron a los campesinos las tierras, esto de alguna manera provocó la ruptura del pacto moral. Esa especie de pacto no escrito era que
mientras que los pueblos y las comunidades trabajaban las tierras, las haciendas se debían comprometer a arrendarlas y ayudar a las comunidades durante las festividades, la mayoría de ellas relacionadas al culto religioso. Ahora bien, ¿qué es lo que había sucedido en el estado de Morelos en los últimos años del porfiriato? Pues durante el verano de 1909, el gobernador decretó una nueva ley de bienes raíces que reformó los impuestos y los derechos de tierra, todavía más en beneficio de los hacendados. Esto hizo más crítica la situación de los pueblos y es en ese contexto donde surge precisamente la figura de Emiliano Zapata. Como sabemos, el 12 de septiembre de 1909, en Anenecuilco, el pueblo natal de nuestro personaje, se reunieron los hombres de la comunidad el día domingo detrás de la iglesia del pueblo. Ahí el radio rumor se hizo presente para despistar a las autoridades. El objetivo era elegir al nuevo presidente del consejo, ya que los 4 concejales habían mencionado que era necesario el relevo, pues no se consideraban capaces para dirigir el pueblo y no era falta de arrestos, de ganas o de principios. Simplemente dijeron que eran demasiado viejos. Es decir, contaban con la experiencia y el conocimiento, pero les faltaba la fuerza física. José Merino, presidente del consejo y tío de Emiliano, pidió candidatos para que ocuparan su cargo. Se dieron 3 nombres, el de Modesto González, el de Bartolo Parral y el de Emiliano Zapata. Este último ganó fácilmente. Cabe mencionar que apenas había cumplido 30 años. El nombramiento, Emiliano se lo había ganado a pulso. Durante más de una década había participado activamente en los grupos de defensa del pueblo y ya desde los 17 años había tenido problemas con la autoridad. Inclusive había salido del estado y se había escondido en Puebla. No sería la única vez que tendría problemas con la autoridad. Además, durante las elecciones había apoyado al candidato popular en contra del candidato oficial. Ello le había traído el reconocimiento y la legitimidad ante su pueblo, pero además contaba con otro tipo de características que lo hacían destacar sobre el resto. Nunca había sido peón y jornalero, lo que le daba la autonomía necesaria. Si bien es cierto que no puede ser considerado como un campesino humilde, tampoco era un ranchero, era lo que podemos considerar un pequeño propietario. Era además domador de caballos, jinete y participaba en las fiestas, lo que hacía que fuera una figura bastante reconocida. Sus redes personales se tejían en todos los estratos, inclusive en cierta ocasión durante varias semanas se encargó de los lujosos establos en la Ciudad de México de un dueño de ingenios azucareros y conoció al yerno de Porfirio Díaz y trabajó con él. Pero cabe mencionar que obviamente los de la clase alta lo veían como un trabajador al que había que pagarle y muy bien sus servicios. En cambio, a nivel medio y entre el pueblo era considerado como uno de los suyos, que se atrevía a oponerse y a defenderlo ante los poderosos. Y bueno, vino el año de 1910, el llamado de Francisco I. Madero a tomar las armas. Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño comercial. Acaba de salir mi libro que lleva por título Francisco I. Madero y la génesis de la revolución de 1910, en donde hablo precisamente sobre la compra de armas, los preparativos, las juntas revolucionarias, y bueno, los invito a que lo adquieran, lo compren y le echen una leída. Lo pueden adquirir a través de las librerías o a través de la página de Facebook de la editorial Trajín. Bueno, muchísimas gracias. Continúo. Y bueno, pues ante el llamado de Francisco I. Madero para tomar las armas, en Anenecuilco se aprestaron a organizarse para sumarse al movimiento revolucionario. El jefe del movimiento debería de haber sido el maestro Pablo Torres Burgos, pero que sin embargo defeccionó a los pocos días y fue asesinado por las autoridades junto a su hijo. De esta manera fue como recayó el mando en Emiliano Zapata. Y así iniciaron los vaivenes revolucionarios en Morelos. 2. El camino armado. Cabe mencionar que desde marzo de 1911, en que los morelenses se suman a la lucha revolucionaria, y hasta abril de 1919, fecha en que fue asesinado Emiliano, pues ocurren diversas etapas, tanto en lo militar como en lo ideológico. En lo que respecta a las operaciones militares, podemos encontrar las siguientes fases.
Ojo, esto es una cronología muy general para ubicarnos únicamente temporalmente en el desarrollo de la lucha suriana. La primera etapa va precisamente de marzo a mayo de 1911 y en que las actitudes y las posturas del Ejército Libertador del Sur van acorde con el planteamiento militar maderista y con esta idea de derrocar al viejo régimen. Después tenemos otra etapa que va a ir de mayo a noviembre de 1911 y es durante el periodo conocido como el interinato. Aquí están en una posición de espera y de repliegue. Hay un constante estira y afloja por el licenciamiento de las fuerzas. Cabe mencionar que para Francisco León de la Barra, presidente interino, desde la lógica de la razón del Estado, no era concebible un movimiento campesino que tuviera demandas propias y que de alguna manera se negaban a someterse al poder público y que insistía también en su negativa de dejar las armas. Cabe mencionar que aquí interviene el Ejército Federal, representado sobre todo por la figura de Victoriano Huerta, para hacer más tirante la relación entre el jefe de la revolución, Francisco I. Madero, para con los propios zapatistas. Después tendríamos una etapa tercera que iría de noviembre de 1911 a febrero de 1913. En este periodo se da la promulgación del Plan de Ayala y es la etapa de la lucha contra el maderismo. Después tendríamos una cuarta etapa que iría de febrero de 1913 a julio de 1914, que es la lucha contra el huertismo. Tendríamos más tarde una quinta etapa que iría de octubre de 1914 a mayo de 1915, en la que se da la llamada lucha de facciones y el establecimiento de una alianza militar nacional, principalmente con el villismo, en contra de Venustiano Carranza. En la segunda parte del año de 1915, después de la derrota de Villa en el Bajío, se da el proceso conocido como la Comuna de Morelos y en lo militar se da el repliegue a su zona de influencia. Ya para los años 1916-1917 se da un cerco militar a Morelos por las fuerzas carrancistas y se da de alguna manera lo que podemos considerar como una guerra de exterminio. Y la última, la octava etapa iría de 1918 hacia 1919, que es una etapa crítica tanto en lo político como en lo económico y militar. Y es el desgaste de las fuerzas y es la búsqueda de aliados militares tanto al interior como al exterior. 3. Los postulados del zapatismo. Si nuestro análisis acerca del pensamiento zapatista toma como principio la fecha del levantamiento armado morelense, también podemos encontrar las siguientes etapas. En su primera fase, que va desde marzo a junio de 1911, el zapatismo no planteó demandas diferenciadas del programa maderista. Se dice que comúnmente fueron atraídos por la vaga promesa de la cláusula del artículo 3 del Plan de San Luis, que prometía la devolución de sus tierras a aquellas comunidades indígenas que habían sido despojadas de las mismas. Y en ese sentido van a mantener esta postura ideológica precisamente hasta el triunfo de la revolución en mayo de 1911. La primera desaveniencia o la primera ruptura, tanto en términos militares como en términos políticos, se va a dar en el encuentro que tiene el líder morelense y Francisco Madero en la Ciudad de México y ante la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Y se da sobre todo por la cláusula que establecía el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias. Cabe mencionar que en ese encuentro, ante la demanda de Francisco y Madero para que depusieran las armas, Emiliano Zapata, como respuesta, se acercó a él, le puso la punta de su carabina en el pecho y le preguntó: señor Madero, si yo, aprovechándome de que tengo las armas en las manos, le pido su reloj, ¿me lo daría? Claro, contestó el jefe de la revolución. ¿Y qué pasaría si después nos volvemos a encontrar y ahora la situación ha cambiado? Usted tiene las armas y yo me encuentro sin ellas. ¿Tendría usted derecho a reclamarme su reloj?, preguntó Emiliano. Por supuesto, dijo Madero, y no solo eso, sino que le exigiría una indemnización, pues eso es lo que está sucediendo en Morelos precisamente con respecto a las tierras, contestó el caudillo del sur. ¿Qué es lo que podemos apreciar aquí? Pues que existe una incompatibilidad de interpretaciones.
Mientras Madero pretende regresar a la institucionalidad lo más pronto posible, Zapata, por su lado, sabe de la importancia de conservar las armas en las manos. Sabe que el monopolio de la violencia que ejerce el Estado, hablando en términos de Max Weber, obviamente, se ha roto y que las armas que habían sido utilizadas por los hacendados y por sus aliados en el gobierno ahora estaban en el poder del pueblo y que era necesaria su conservación hasta el cumplimiento de sus demandas. En este caso, la devolución de sus tierras. La revolución les había dado a los campesinos de Morelos la experiencia de crear una identidad propia, de crear lazos de unión y de sentirse fuertes cuando se decidieron a luchar en conjunto y demostrar a los poderosos ahora de forma débil. Además, les dio la capacidad de decidir sus destinos, la posibilidad de alcanzar sus demandas sin intervención del Estado. Ellos habían tenido la posibilidad de recobrar sus tierras y defenderlas con las armas en la mano. La revolución trajo consigo el rompimiento del status quo, del pacto de autoridad, y se dio así la inversión del mundo, del cambio de mando, en que los de abajo ahora tenían el poder y las armas. Después de este proceso vendría una segunda etapa, que va de los meses de mayo a noviembre de 1911. Aquí vendrían de alguna manera los primeros planteamientos hechos por los zapatistas de forma autónoma y que tienen un carácter netamente local. En agosto de 1911, ante el avance del Ejército Federal y su negativa a licenciarse por parte de los revolucionarios, establecen algunos puntos de acuerdo. Entre estos, ellos piden el respeto a la soberanía estatal y a que el gobernador fuera nombrado de acuerdo con las aspiraciones del pueblo y con la valía de los jefes del Ejército Libertador. Además, piden la salida del Ejército Federal del territorio morelense y su sustitución por el Ejército Revolucionario. También consideran que las autoridades locales que no garantizaran el cumplimiento de los principios revolucionarios deberían de ser depuestas y sustituidas por autoridades electas por los pueblos. Y también establecen que los pueblos tenían que recuperar sus tierras. Pero ojo, aquí es importante porque lo hacen de manera inteligente. Es decir, si al inicio Madero les había pedido dejar sus armas con la promesa de regresarle sus tierras y ser pacientes porque debería de hacerse a través de los medios legales, es decir, esperar la resolución de los tribunales, ya para este momento los campesinos de Morelos contestaron que esperarían el fallo de los tribunales, pero mientras tanto ellos estarían en posesión de las tierras. Es decir, lo que estaban haciendo era darle una vuelta a la legalidad. Pensaban, sí nos vamos a juicio, pero no dejamos nuestras tierras, ¿no? Y sabemos un poco cómo se comporta la justicia mexicana. Entonces, entre mayor tiempo se tardara la resolución, no había problemas, porque ya ellos eran los poseedores de las tierras que les habían arrebatado. Bueno, después vendrá una tercera etapa que va de noviembre de 1911 a febrero de 1913 y en este periodo, el eje articulador en términos ideológicos, pues va a ser obviamente el Plan de Ayala. Recordemos que Madero tomó el poder el 6 de noviembre de 1911 y los zapatistas que le habían dado el voto de confianza durante el periodo del interinato, pese a que en cierto modo se consideraban engañados por el jefe revolucionario, pues recordemos que cuando se negociaba el licenciamiento, se iba dando a la par el avance de las fuerzas federales. Ellos decidieron esperar, pues Madero se dijo, y eso sí hay que darle la razón, fue engañado tanto por el presidente como por Victoriano Huerta. Y bueno, de esta manera los planteamientos ya señalados por ellos en el mes de agosto agregaron uno más, y es que se debería de dar una ley agraria para mejorar las condiciones de los trabajadores del campo. Ojo, aquí ya se vienen perfilando las reformas de tipo social que venían proponiendo los zapatistas. Sin embargo, como sabemos, Madero, de manera inexplicable, exigió una rendición incondicional y a partir de ahí los zapatistas se radicalizaron y lanzaron el Plan de Ayala apenas 20 días después. Cabe mencionar que en este plan los zapatistas se consideran herederos del Plan de San Luis, esto con el objetivo de darle legitimidad a su lucha y darle el sentido de continuidad.
Y de ahí vienen también los ataques a Madero, pues consideraban que no había cumplido con lo que él había prometido. Cabe mencionar que el plan de Ayala a partir de entonces se va a convertir en el eje de su conducta durante los siguientes años y prácticamente casi hasta la muerte del caudillo del sur. También en el plan de Ayala podemos ver cómo los zapatistas se consideran herederos de alguna manera de una tradición liberal, pues se propone el rescate de las leyes de 1857. Como sabemos, esto resulta un tanto paradójico, pues recordemos también que la desamortización de los bienes comunales se había dado de acuerdo a las leyes de reforma que de alguna manera habían afectado de manera directa a los pueblos indígenas. Otra de las cosas que se establecen dentro del plan de Ayala es que se debería de resolver inmediatamente el problema de la tierra y buscan una resolución de manera radical, ya que no solamente se propone la devolución de las tierras, sino que también en el plan se expone y se propone la expropiación completa de las tierras de los grandes propietarios y de alguna manera con parte de estas tierras iniciar el reparto agrario. Ojo, y aquí esto es como muy importante mencionarlo. Cuando ellos se lanzan a favor de Francisco y Madero apoyando el plan de San Luis, lo único que piden, y hasta el momento en el que se da la llegada de Francisco y Madero al poder, ellos piden únicamente lo que había propuesto Madero, es decir, la devolución de sus tierras. Pero con la promulgación del plan de Ayala se radicalizan y van muchísimo más allá. Es decir, lo que proponen ahí es el reparto de las tierras, que es algo diametralmente distinto. La devolución es regresarle a las tierras a aquellos campesinos que de alguna manera en alguna etapa de su vida ellos o sus ancestros habían sido poseedores, pero que se les había arrebatado. Y ya el reparto de tierras pues propone que aquellos campesinos que nunca en su vida habían tenido un pedazo de tierra ahora sean poseedores, y esto era de alguna manera un catalizador muy importante, porque precisamente los campesinos, sus familias enteras, sus linajes enteros no habían sido poseedores de un pedazo de tierra, pues les daba ahora la posibilidad de tener un pedazo de tierra que de alguna manera les asegurará el techo, ¿no? Y el sustento para ellos y para sus familias. También en el plan de Ayala se establece y se prevé la idea de un gobierno comprometido con la revolución, que esta va a ser como una idea que van a empezar a sostener desde ese momento y en los siguientes meses. Después, en términos ideológicos, tendríamos una cuarta etapa que va de febrero de 1913, es decir, desde la caída y el asesinato de Francisco Madero hasta el mes de abril de 1916. Aquí el principal problema es tratar de encontrar quién debe de gobernar. Recordemos que los zapatistas y otras facciones revolucionarias, pues obviamente consideran de alguna manera ilegítima la presidencia de Victoriano Huerta. En este sentido, cabe mencionar y cabe hacerles el reconocimiento a los zapatistas que ellos van a ser la primera facción revolucionaria que van a proponer la realización de una convención, como se va a dar meses después, ya en octubre de 1914, en el que las diversas facciones revolucionarias traten de dialogar para encontrar precisamente aquella persona que va a dirigir los destinos de nuestra nación. Aquí quisiera hacer mención a otro punto. Se ha señalado insistentemente que uno de los graves errores del zapatismo y del propio Emiliano Zapata era su negativa a hacerse del poder, y dan como prueba evidente su negativa a sentarse en la silla presidencial, aquella, ¿no?, que alguna vez su hermano Eufemio decía que había que quemar. Y bueno, todos recordamos esa imagen cuando están Francisco Villa, Emiliano Zapata en Palacio Nacional, en la que Villa se encuentra con cara sonriente y al lado Emiliano Zapata con una postura un tanto hosca y ajena. Sin embargo, hay que hacer aquí una apreciación. Que Emiliano Zapata no ambicionase el poder no significa que no estuviese pensando en uno de los suyos para que pudiera ocupar el cargo. En este sentido, los zapatistas creían que el poder lo debía desempeñar un civil,
Y en este sentido, el papel que consideraban que a ellos les debería de tocar era el de vigilantes de los gobernantes, para que no se desviasen del camino y cumplieran con las demandas de la revolución. Ellos de alguna manera creían que el poder corrompía y, bueno, un poco las luchas anteriormente, pues les habían demostrado que las luchas habían sido de personalidades y no de principios. Un poco tenían en la mente a la figura de Francisco I. Madero. Cabe mencionar que durante el encuentro que sostiene precisamente con Villa en Xochimilco durante el mes de diciembre de 1914, cuando se habla sobre el desempeño de los puestos públicos, Zapata habría dicho, y aquí me voy a permitir leer una cita. Por eso yo se los advierto a todos los amigos que mucho cuidado, si no, les cae el machete. Estas son palabras de Emiliano Zapata. Pues yo creo que no seremos engañados. Nosotros nos hemos estado limitando a estarlos arriando, cuidando por un lado y por otro a seguirlos pastoreando, obviamente a los burócratas y a los gobernantes. Cierro la cita. Esto obviamente era parte de las ideas que tenían con respecto al poder, pero en donde podemos apreciar de manera nítida el pensamiento del zapatismo sobre diversos temas es en el programa de reformas políticas y sociales de la Convención. Cabe mencionar que este programa fue promulgado finalmente hasta el mes de abril de 1916, tras un arduo debate entre villistas y zapatistas. Es decir, debió pasar prácticamente año y medio desde el inicio de la Convención Revolucionaria para que se viera materializada en un programa, para que se vieran materializadas en un programa las demandas revolucionarias. Este proceso fue tardado no solamente porque los sucesos militares fueron determinantes, sino también porque el proceso de discusión fue sumamente interesante y muchas veces no exento de conflicto entre los norteños y los sureños. Que se diera de alguna manera tardía, esta promulgación de alguna manera fue aprovechado por la facción contraria, en este caso los constitucionalistas, ya que tomaban decisiones y ordenaban disposiciones con el objetivo de atraerse adeptos. Y así sucedió cuando Venustiano Carranza promulgó la conocida ley del 6 de enero de 1915 que favorecía a la cuestión agraria en ese sentido y que había sido redactada por Luis Cabrera. Pero aquí hay que hacer una anotación muy importante. Es sencillo imponer desde arriba, como lo hacía Venustiano Carranza, es decir, dentro de la facción del constitucionalismo, todos los jefes revolucionarios que conocemos, Álvaro Obregón, Pablo González, obedecían de manera vertical a los dictados del primer jefe, pero del lado convencionista es sumamente difícil dialogar y discutir ideas como lo hacían precisamente los del norte y del sur, y esto llevó precisamente a un proceso de desgaste, un proceso de diálogo y obviamente a que su programa de reformas políticas fuera promulgado mucho tiempo después. Pero sin embargo, cabe mencionar que el resultado es sumamente extraordinario y me atrevo a pensar que es muchísimo más interesante que la propia Constitución de 1917. Un poco, si nosotros vemos los debates y si ya tienen alguna vez la oportunidad de ver los debates que se establecen entre la Convención Revolucionaria y los comparan con los debates que se dan en el Congreso Constituyente de 1916, en realidad resulta muchísimo más pobre el debate del Constituyente de 1916. En cambio, ¿no? Cuando se da la discusión entre sureños y norteños, de verdad que el debate es sumamente interesante, citan autores como muy contemporáneos, citan a Marx, citan a Kropotkin, ¿no? En términos de anarquismo, etcétera, etcétera. Y bueno, se da finalmente la promulgación de este programa de reformas políticas y sociales. Ellos lo dividen en diversos apartados. El primer apartado, que se refiere a los primeros 5 primeros artículos, se refiere a la cuestión agraria, y ahí lo que se establece son prácticamente la resolución a las demandas del zapatismo, que tienen que ver precisamente con la cuestión agraria, es decir, tanto la devolución de las tierras como el reparto de las tierras, pero también se establecen que se deben establecer cierto tipo de leyes que favorezcan en términos sociales al mundo campesino.
Después vienen otros 4 artículos referentes a la cuestión obrera, y estos también son sumamente interesantes porque ahí se habla sobre que se debe establecer una educación moralizadora, se establece también la consecución de pensiones de retiro, se quiere que se establezca una ley de accidentes de trabajo, se quiere también establecer una reglamentación de las horas de trabajo, disposiciones que garanticen la higiene y la seguridad en los talleres, también se establece dar garantías a los trabajadores, pero aquí hay un artículo muy interesante que es precisamente el artículo 8º, en el que se establece no solamente el derecho a huelga que deben de tener los trabajadores, sino el derecho de boicotaje, ¿no? Es decir, van muchísimo más allá, el darles derecho a boicotaje, y obviamente este tipo de ideas pues en gran parte es producto de los intelectuales que se van a incorporar al zapatismo y que tenían un pensamiento anarcosindicalista en ese sentido. Y bueno, también en este apartado, la cuestión obrera, se establece la supresión de las tiendas de raya, que como sabemos era una institución que provenía desde el porfiriato. Después tienen el apartado que se refiere a las reformas sociales, y este apartado es sumamente interesante porque aunque nosotros podíamos pensar que las reformas sociales se refieren a darle cierto tipo de disposiciones a los obreros o a los trabajadores, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, en realidad no. Y se los voy a leer porque son sumamente interesantes y únicamente son el artículo 10º y el artículo 11º. El artículo 10º dice así: proteger a los hijos naturales y a las mujeres que sean víctimas de la seducción masculina por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la investigación de la paternidad. Ojo, ¿no? Están como muy adelantados a su tiempo. Este tipo de discusiones no se va a dar y no la van a prever los que van a debatir en el Congreso Constituyentes de 1916. Y el artículo 11 decía: favorecer la emancipación de la mujer por medio de una ley juiciosa sobre el divorcio que cimente la unión conyugal sobre la mutua estimación o el amor y no sobre las mezquindades del prejuicio social. Ojo, ya está hablando acerca de la emancipación, de la liberación de la mujer. Obviamente este tipo de artículos no van a tener bastante éxito en ese sentido, pero sí quise un poco leérselos para que vieran un poco el nivel de discusión que están teniendo estos congresistas, tanto del norte como del sur. Inclusive hay otros puntos que son muy interesantes. Ellos en el apartado de reformas administrativas proponen emancipar a la Universidad Nacional. Ojo, ¿no? Ya está inserta esta idea de conseguir la autonomía de la Universidad Nacional, que se va a dar hasta prácticamente 15 años después, en el año de 1929. Y bueno, la invitación es para que ustedes chequen tanto los debates como el propio programa de reformas políticas y sociales. Lamentablemente es poca la gente que acude a consultarlo en ese sentido, pero es sumamente interesante y como les menciono, a pesar de tener menos artículos que la Constitución mexicana, sus postulados son muchísimo más radicales. Y en ese sentido, pues cabe mencionar que la facción del zapatismo, si bien es cierto que va a ser débil en términos militares, en términos ideológicos va a ser la facción que esté más fuerte, cimentada ideológicamente. Y bueno, después vendría una quinta y última etapa, y es esta etapa que abarcaría los años de 1918 a 1919, y esta es la etapa final y más sombría del zapatismo. Aquí hablan y tienen acercamiento con varios exiliados, como por ejemplo los Vázquez Gómez, con Felipe Ángeles, entre muchos otros. Y esto se da así porque Zapata, de alguna manera, desde 1918, pues ve que el movimiento ha ido en picada, pues porque se ha promulgado la Constitución de 1917, los Estados Unidos han dado su reconocimiento al gobierno de facto de Venustiano Carranza, también ha terminado la primera Guerra Mundial,
Y en realidad esto, en lugar de ser algo contrario a Venustiano Carranza, pues lo ha fortalecido en el poder. Y entonces, ante esta disyuntiva, pues lo que tratan de hacer es establecer una unidad revolucionaria para poder encontrar un sustituto al primer jefe y que de alguna manera guíe los destinos de la nación. Pero también en sus diversos manifiestos los zapatistas establecen cuál es el perfil y las características que debería de tener esta persona. También me voy a permitir leérselos porque es sumamente interesante. Ellos mencionan que esta personalidad debería de contar con, y cito, una inmaculada reputación como revolucionario y como hombres de principios, con decisiones indiscutibles de seriedad, inteligencia y aptitud que sean una garantía para todos. Una personalidad ante cuyo mérito se inclinen todos los elementos revolucionarios, desde el humilde campesino que contribuye con su brazo y con su vida, hasta el jefe o el caudillo regional que con su habilidad y su pericia controla una extensa comarca. No será un atolondrado ni un sectario. A nadie molestará por razón de sus ideas o de sus convicciones. Sabrá ser tolerante y justiciero con los hombres que piensen de distinta manera que él y de ningún modo se convertirá en el sistemático perseguidor, de una confesión religiosa o en el enconado adversario de determinada clase social. Cierro la cita. Es decir, una persona con sentidos éticos y con valores morales. Cabe mencionar que esta ansia de robustecer el movimiento pues lo lleva a tratar de establecer alianzas, inclusive con aquellos que en etapas previas se habían negado a colaborar, como era con los federales y con los antirrevolucionarios. Esto le llevaría finalmente a tratar de acercarse a personajes como Guajardo y que posteriormente llevarían a la traición y el asesinato del líder morelense en aquel 10 de abril de 1919. El pensamiento zapatista va a abordar diversos temas, no únicamente relacionados con el problema agrario. Por ejemplo, ellos van a discutir acerca del problema indígena. Al respecto decían, y otra vez me voy a permitir citarlos, que se debía redimir a la raza indígena, devolviéndole sus tierras y por lo mismo su libertad. Conseguir que el trabajador de los campos se convierta en hombre libre y dueño de su destino por medio de la pequeña propiedad, mejorar la condición económica, intelectual y moral del obrero de las ciudades, protegiéndolo contra la opresión del capitalista, abolir la dictadura y conquistar amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano. Cierro la cita. Ellos también veían que los ciudadanos deberían de recurrir a la violencia, pues en algunos momentos era legítimo este recurso. En 1908, de alguna manera, consideraban justo recurrir precisamente a los medios armados para conseguir sus objetivos, y al respecto tengo otra cita. Cuando el oprimido no es dueño ni aún de lamentar su suerte, o sea, no tiene nada que perder, entonces no queda a este oprimido otro camino digno ni otro gesto redentor que el de esgrimir las armas, proclamando vencer o morir, morir primero antes de continuar más tiempo siendo esclavo. Cierro la cita. Como ya les mencioné, en términos ideológicos, pues ellos recurrían, ¿no? Y hacían mención también a los principios liberales y a la Constitución de 1857. En el manifiesto al pueblo y a los revolucionarios mexicanos de febrero de 1919, Zapata explica la necesidad de la restauración de la Constitución de 1857 y no cabe duda que desde los primeros años el zapatismo recibió una influencia directa de este tipo de pensamiento. Inclusive, si nosotros vemos el lema del zapatismo, reforma, libertad, justicia y ley, pues es un claro ejemplo, ¿no? Dan un claro reflejo de precisamente de esos principios liberales. Hay una frase que es sumamente conocida de Emiliano Zapata, ¿no? Y esa frase es la que dice: perdono al que roba o al que mata, pero nunca al que traiciona. Y la traición para los zapatistas era un concepto que era digno de tener bastante rechazo en ese sentido. En su entrevista con Villa en el año de 1914, Emiliano Zapata habría dicho, y me voy a permitir citar:
Estos, y no digo lo demás porque ahí está censurado, luego que ven tantito lugar, luego se quieren abrir paso y se van al sol que nace. Al sol que nace se van mucho al H y nuevamente censura. Por eso, a todos esos, y otra vez y nuevamente censura, los he quebrado. Yo no los consiento. En tantito que cambian y se van, ya con Carranza o ya con el de más allá, todos son una punta de sinvergüenzas. Ya los quisiera ver en otros tiempos. Ahí cierro la cita. Y después, en esta entrevista que tiene con Villa, Emiliano Zapata va a hacer referencia al caso de Pascual Orozco, a quien lo había nombrado jefe de la revolución, ¿no? Y vuelvo a citar, pero lástima que él, Orozco, no haya ido. Así como maté a su padre, yo lo llamé también para hacer lo mismo, porque mis ganas eran con él. Ah, qué hombre tan descarado, dijo Francisco Villa, y después responde Emiliano Zapata. Pero yo dije, este por cobarde hace esto. Con que mandas a tu papá, pues ahora tu padre me la paga y te lo fusilo, para que no mañana digas que por miedo a ti no lo fusilé. Pero yo cumplo con un deber en matar a los traidores, aunque vengas con tu ejército después. Cierro la cita. Y bueno, paradojas de la vida, una traición será precisamente lo que lo lleve a la muerte. 4. El zapatismo, un abanico de posturas. El zapatismo estuvo integrado en su mayor parte por campesinos y sus líderes provenían de lo que pueden ser considerados como de las clases medias y bajas del mundo rural de Morelos. Por ejemplo, tenemos a Gabriel Tepepa, a Genovevo de la O, a Francisco Franco, a Rafael Merino, a Amador Salazar, a Lorenzo Vázquez, a Catarino Perdomo, a Próculo Capristán y Emilio Marmolejo. Inclusive también podemos considerar entre estos grupos al propio Emiliano Zapata. Ellos tenían una situación económica relativamente desahogada, aunque modesta. No contaban con grandes recursos, pero se ganaban el sustento con su trabajo en el campo o en actividades relacionadas con el medio rural. Ellos eran arrendatarios, jornaleros temporales en las haciendas, leñadores, cuidadores de ganado, pequeños propietarios, y algunos de ellos contaban con tierras y animales. Otros eran pequeños comerciantes, tenderos o arrieros o carboneros. Y también tenían otra característica en común, que compartían el hecho de ser personajes reconocidos y respetados en sus localidades. También muchos de ellos sabían leer y escribir, contrario al 72% de gente analfabeta que para ese momento existía en el país. Y muchos de ellos también habían actuado en defensa de sus localidades. Cabe mencionar que el movimiento también se vio enriquecido por hombres venidos desde fuera, por gente que se podría considerar proveniente de un sector medio, que hicieron una gran aportación al pensamiento zapatista. Entre estos intelectuales, tanto rurales como urbanos, pues estuvieron Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño, Paulino Martínez, los hermanos Magaña, Manuel Palafox, y ya posteriormente al zapatismo se fueron a integrar algunos intelectuales ligados a las organizaciones obreras, radicales en la capital y que tenían precisamente este tipo de tendencia narcosindicalista, en la que podemos encontrar hombres como Luis Méndez, Manuel Mendoza y obviamente el más reconocido de todos, Antonio Díaz Soto y Gama. Pero hay otra característica muy importante para el caso del zapatismo. En el zapatismo no podemos encontrar a sectores de las clases dominantes, como por ejemplo sí podemos encontrar en otras facciones revolucionarias, como en la de los propios constitucionalistas, inclusive en la de los propios villistas, ¿no? Es decir, este tipo de fenómenos de incorporación de gente proveniente de las clases altas sí se incorporan en el norte, no así en el zapatismo. Otra característica es que el zapatismo no logra integrar en número significativo al sector obrero, aunque hay una intencionalidad desde el principio del inicio de la Revolución Suriana por acercarse al sector obrero, nunca logran que los obreros se incorporen de manera importante al ejército suriano. Pero bueno, cabe mencionar que también al zapatismo se incorporaron muchas mujeres.
Y bueno, la mayoría de las mujeres que se incorporaron al zapatismo provenían del ámbito rural y desempeñaron los papeles que tradicionalmente se le adjudicaron, como era el de cocinar, lavar, planchar, cuidar a los niños, montar campamentos, cuidar a los caballos, servir como vanguardia a los lugares a los que ellos llegaban. En suma, servir como soldaderas. Sobre esto encontramos innumerables testimonios y cabe mencionar que si estas mujeres desarrollaron un papel tradicional, pero no fue por ello menos importante. Pero bueno, además de estas mujeres que desempeñaron este papel tradicional, también hubo algunas mujeres que tomaron las armas, las llamadas soldadas. Algunas de ellas inclusive dirigieron a algunos grupos de hombres, tal fue el caso de la coronela Rosa Bobadilla, que vemos en pantalla, y que fue viuda de un soldado zapatista y quien después tomó su cargo y a su tropa, y quien militó en la brigada Francisco Pacheco. O también tenemos el caso de Rosa Padilla Camacho, también quien alcanzó el grado de coronela. Pero además de estas mujeres, se sumaron a ellas otras mujeres que tenían otro perfil, que podemos considerar más cercanas a un sector urbano y que desarrollaron su papel como periodistas y propagandistas. Entre estas mujeres está Juana Belén Gutiérrez, ideóloga y propagandista muy importante y demasiado destacada. Por ejemplo, ¿no? Ella tenía un periódico durante la época del Porfiriato que se llamaba El Vesper, y en la que ella hacía una crítica muy importante tanto a Porfirio Díaz como al sistema porfirista. En el mes de mayo de 1910, ahí en su periódico salieron algunos artículos en que mencionaban que el gobierno que debería de sustituir al porfiriato tenía una gran tarea, pues existía, y aquí me voy a permitir citar el texto, bueno, el periódico de Juana Belén Gutiérrez, que decía así, que existía en el país una deuda pública abrumadora, la instrucción pública por los suelos, la bahía de la Magdalena en poder de los yanquis, concesiones ruinosísimas para el país dadas a compañías extranjeras, la juventud escolar corrompida y escéptica. El nuevo gobierno tendrá que acabar con los abominables monopolios que matan al pueblo y enriquecen a los científicos. Tendrá que dignificar a México, que por tanto tiempo solo ha sabido ser escudero de los yanquis, y habrá de ejecutar un penosísimo trabajo de reconstrucción para regeneración de un pueblo que ha pasado 30 años en la abyección más deplorable. Hasta aquí la cita. Es sumamente interesante la postura de Juana Belén Gutiérrez, pero también otra de las mujeres que se incorporaron al zapatismo fue Dolores Jiménez Muro, presidenta del Club Hijas de Cuauhtémoc y también una destacada propagandista. Ambas mujeres fueron transgresoras para su época, y cabe mencionar que llevaban una etapa de lucha y de búsqueda de reivindicaciones, inclusive desde antes del zapatismo. Algunas de ellas fueron adeptas del magonismo y después del maderismo, y al verse desilusionadas de estos movimientos, pues se incorporaron al zapatismo. Pero cabe mencionar que también en el zapatismo se incorporaron algunos homosexuales como Manuel Palafox, o mujeres transgéneros como el coronel Amelio Robles. En fin, podemos decir que el zapatismo está más allá del eslogan de tierra y libertad y de ser solamente un movimiento agrario. Ya para finalizar, pues quisiera exponer que el zapatismo es un abanico de personajes y de planteamientos ideológicos, pero si se ha caracterizado como un movimiento agrario es por la importancia que precisamente le dan al tema de la tierra. Pero el problema de la tierra no entendido como una posesión material, sino como representación del mundo campesino. La tierra, en este sentido, es considerada el origen y el fin de todo lo existente. Recordemos que en las culturas ancestrales la gratitud que se le tiene es enorme. Ella es la dadora de la vida. En el pensamiento comunitario, las tierras, montes y aguas no son de nadie, porque es necesaria para el sustento de todos. En la actualidad, si nosotros podemos ver, los bienes se privatizan, se vuelven mercancía, se deshumanizan, se vuelve un valor comprable, vendible, transferible, desechable. En el pensamiento campesino no es así, porque por sí misma tiene un valor incalculable.
te da sustento, te da techo, te da comida, y es el legado y el patrimonio de los hijos, y también representa a los ancestros, a los muertos. De alguna manera, yo creo que hay que recuperar el legado de la lucha zapatista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edgar Urbina, por tan amena charla. Platicábamos hace un momento antes de entrar a la transmisión que el tema del zapatismo pues es especialmente importante o especialmente sensible para la gente que estamos en Morelos, ¿no? Y para los estudios pues que surgen de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La verdad es que te agradecemos este esfuerzo de síntesis y de mostrarnos a un movimiento, pues como tú lo dijiste casi al final de tu exposición, mucho más allá del Tierra y Libertad, mucho más allá de la idea de un movimiento eminente y puramente agrario, sino que incluye pues un rico coro de voces con distintas preocupaciones y que pues nos llevan a una reflexión todavía más profunda. Yo la verdad, a nombre de la UAM, de la organización eh, de este curso, pues te doy las gracias, doctor Edgar. Ojalá que sea la primera de muchas colaboraciones posteriores. Hago el recordatorio del libro, ¿no? Del doctor Urbina, que ojalá en un momento pues nos recuerdes el título para tener, y la editorial para tenerlo presente y adquirirlo. Y pues bueno, pues nada, ¿no? Nuevamente agradecerte y pues damos pasos ahí a las preguntas, ¿no? Que parece que hay varias. Sí, muchas Gracias. gracias. Vamos a empezar con una pregunta de Salvador Sánchez Sánchez. Dice, ¿puede mencionar algunas posturas medulares del conflicto entre los zapatistas y villistas? Y una de Federico García. Dice, doctor Urbina, ¿usted cree que los objetivos de la Revolución Mexicana, el zapatismo, principalmente se han cumplido a los campesinos en este siglo? Doctor, su micrófono. Hola, buenas tardes. Sí, en efecto, como les comentaba, esta discusión que se da entre el zapatismo y el villismo, sobre todo en este periodo que va desde 1914 a 1916, es sumamente interesante. Y es sumamente interesante porque el norte, ¿no? Contrario a la que uno podría parecer, es una zona, o al menos los delegados que asisten para discutir los diversos temas, es una posición muchísimo más conservadora, ¿no? Por ejemplo, cuando los zapatistas establecen que se debería de establecer el divorcio para la mujer, los villistas un poco como que se asombran, inclusive se espantan, porque ellos consideraban que este tipo de acciones podría dar pie al libertinaje de la mujer, ¿no? Que esto podría llevar al adulterio, a la falta de las cuestiones morales en ese sentido. Otro punto en el que podemos ver precisamente también la diferencia de perspectiva acerca de los diversos problemas, pues tiene que ver con respecto a la situación obrera. Como les mencionaba, en el zapatismo hay unos pensadores intelectuales muy importantes influenciados por la corriente anarcosindicalista y obviamente los villistas, ¿no? Se expresan también con espanto cuando Antonio Díaz Soto y Gama y los suyos dicen, no, es que hay que darles el derecho a boicot a los obreros. Y esto es sumamente no inconcebible para los norteños, quienes consideran que eso podría dar pie al terrorismo y un poco a la anarquía. Y bueno, eso nada más como para poner dos ejemplos de manera muy general en ese sentido. Y con respecto a la otra pregunta, creo que en realidad, ¿no? El problema campesino en los últimos años ha ido hacia atrás, ¿no? Creo que las demandas de alguna manera de los zapatistas se vieron cumplidos principalmente en la primera mitad del siglo XX,
pero que sin embargo la cuestión con respecto a la situación agraria ha ido empeorando y sobre todo desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, y resulta un tanto extraño, ¿no? Que un personaje que se dice, ¿no? Bueno, se dice como apegado a los principios de Emiliano Zapata, recordemos que su hijo se llama Emiliano, inclusive que Carlos Salinas de Gortari tiene una amistad muy cercana con el máximo biógrafo del zapatismo, que es John Womack, pues ambos estudiaron en la Universidad de Harvard, pero como sabemos, contrario a estos, ¿no? Es precisamente a partir de esos años cuando se da la reforma a la Constitución y que de alguna manera va en perjuicio de las comunidades campesinas. Entonces creo que en ese sentido, en realidad, hay mucho por hacer en el tema agrario y que sin embargo, lamentablemente, pues los últimos gobiernos han ido a contracorriente en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Alexander Mejía García. ¿Quién de los intelectuales zapatistas fue considerado para, en caso tal, ocupar la presidencia de la República? ¿Y cuál fue la actitud del movimiento obrero respecto del Plan de Ayala? Ok. En efecto, es un tanto curioso, ¿no? Porque cuando también se está discusión de quién de ellos o qué figura podría ocupar la presidencia, como les mencioné, desde el ámbito del zapatismo, hay un rechazo a ocupar, ¿no? un puesto como estos. Inclusive cuando Francisco Villa, después de esta serie de exilio que se da a sí mismo, ¿no? Y Lalio Gutiérrez, y de alguna manera la Convención de Aguascalientes queda descabezada y se nombra como presidente interino a Roque González Garza, y hay un intercambio de correspondencia entre Francisco Villa y el propio Emiliano por tratar de decidir quién podría ser el próximo presidente. Pues Francisco Villa propone a la figura de Felipe Ángeles. Y los zapatistas, aunque consideran a Felipe Ángeles un buen hombre, dicen, el general Felipe Ángeles es un buen tipo, pero hasta ahí. Y ellos ponen como contrapropuesta no a uno de los suyos, no a uno de sus intelectuales, proponen la figura de Calixto Contreras, ¿no? Un personaje del norte, pero con este perfil netamente campesino. Aunque cabe mencionar que dentro de los intelectuales allegados al zapatismo, pues al que consideran digamos, con mayores virtudes, pues va a ser en ese sentido a Paulino Martínez. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón, Zaira. ¿Y cuál fue la actitud del movimiento obrero respecto del Plan de Ayala? Ok, como mencioné a lo largo de mi ponencia, en realidad el plan bueno, los obreros no tienen como bastante apego ni con el plan de Ayala ni para contra los propios zapatistas, inclusive después de que a partir del año de 1914 los zapatistas empiezan a publicar una serie de decretos con el objetivo de favorecer al sector obrero, pero no hay, como les mencioné, una incorporación o una respuesta en masa de los obreros. Los únicos que, como les mencioné, se llegan a incorporar a la facción zapatista, pues son precisamente estos dirigentes, ¿no? Estos activistas como Antonio Díaz Soto y Gama, el propio Luis Méndez, pero lo hacen de manera particular. No hay como referencias muy importantes de que los obreros hayan tenido una respuesta tácita a la rebelión suriana. Inclusive en los primeros días, de la rebelión suriana, cuando logran los zapatistas tomar algunas de las fábricas de la zona, pues sí, se incorporan parte del sector obrero, pero después se alejan, ¿no? Y básicamente no hay como una incorporación muy, muy importante en ese sentido. Gracias. Tenemos una de Diego Luna Juárez. Antonio Soto Díaz y Gómez tenía ideología zapatista, pero ¿cuál fue la reacción de Zapata al intentar quemar Soto la bandera en la Convención de Aguascalientes? Y bueno, en otra realidad... vez, perdón. No, adelante, doctor.
No, en realidad pues no sabemos la respuesta o la reacción que tuvo Emiliano Zapata ante el acto que hizo Antonio Díaz Soto y Gama, ¿no? Al presentarse ante la Convención Revolucionaria y quemarla, ¿no? Con el objetivo de deshacer precisamente la estrategia de Álvaro Obregón, con el objetivo de mayoritear a la facción villista. Recordemos que en ese sentido el propio Felipe Ángeles va a ser el que va a buscar a los propios zapatistas con el objetivo de tratar de equilibrar en ese sentido, pero no hay, o sea, no hay ningún tipo de testimonio que menciona cuál fue la respuesta, ¿no? De Emiliano Zapata al conocer lo que había hecho Antonio Díaz Soto y Gama ante la convención. Gracias. Mónica Jiménez, ¿cuál es la interpretación que usted hace sobre la relación, al parecer, no tan cercana o directa del zapatismo con el movimiento magonista o del PLM en un principio? Y entre paréntesis pone, ¿o sí la hubo? Sí. Ok, sí hay noticias, ¿no? De que Emiliano Zapata pretende un acercamiento con los Flores Magón, ¿no? Inclusive hay una invitación para que el periódico Regeneración se traslade y se edite desde tierras zapatistas. No hay como una respuesta por parte de los Flores Magón, pero sí es un hecho que el magonismo en ese sentido influyó de manera muy importante tanto al propio Emiliano Zapata como a algunos de los intelectuales que estuvieron a su alrededor. Gracias. Berta Barreto, ¿podría hablar de la importancia de la Convención de Morelos? Y otra pregunta, ¿cuál es el legado que deja la ideología zapatista en la constitución política? Ok. Como les mencionaba, definitivamente si podemos ver la importancia de la convención en Morelos, recordemos que la convención va a tener diversas sedes. Primero va a ser la Ciudad de México, cuando va a tener un carácter netamente constitucionalista y en el que el primer jefe va a querer pretender tener el control. Después hay una siguiente etapa en la que se traslada al estado de Aguascalientes y ahí es donde se da precisamente esta discusión, donde se nombra a Eulalio Gutiérrez, donde después el primer jefe decide contraponerse a los dictados del movimiento convencionista y después la convención se va trasladando a diversos estados. Llega a Morelos, hay una parte en esta lucha, en la guerra de facciones, en que también está presente en Toluca, pero la parte más importante o cuando se llegan a declarar los principios más importantes del programa de reformas políticas y sociales se da precisamente en la estancia de la convención durante su tiempo en el estado de Morelos. Y digo que se da como de manera más importante y de manera más fácil porque hay prácticamente pues los que debaten son los delegados zapatistas. Ya no hay una oposición, ¿no? De la delegación norteña y entonces pueden, digamos, establecer este tipo de artículos como el establecimiento de la ley del divorcio, como el derecho a boicotaje por parte de los obreros, entre muchos otros. Y con lo que respecta a de qué manera, ¿no? La lucha zapatista puede verse reflejada en la Constitución de 1917, pues esto obviamente lo vemos reflejado sobre todo en el artículo 27, con lo que se refiere a el suelo y el subsuelo de la nación, en lo que se establece, ¿no? Precisamente la identidad, ¿no? del ejido y también es el establecimiento del reparto agrario. Muchas gracias. Juan Carlos Moreno, el zapatismo tiene una fuerte carga anecdótica, muy popular. ¿Ha sido esta la forma de identidad y expresión de la revolución zapatista? Sí, creo que el zapatismo, más que anecdótico, nos resulta demasiado sensible, ¿no? Por la carga ideológica que trae y además porque es una lucha que nunca cede a los principios. Es decir, si vemos como dentro del abanico de las facciones revolucionarias, pues los zapatistas son los que están prácticamente desde que inicia la revolución hasta que termina el movimiento revolucionario. Y ellos siempre se niegan a transar la idea de que el zapatismo siempre nos es sumamente importante porque es la no declinación de los principios.
Y esto creo que a veces lo perdemos, es decir, si nosotros vemos a el propio constitucionalismo, al obregonismo e inclusive al propio villismo, pues de alguna manera en un determinado momento ellos se ven proclives a transar o están viendo como por intereses personales. En el caso de los zapatistas y en el caso del propio Emiliano Zapata, pues no existe como este tipo de tendencias, ¿no? Básicamente, inclusive el propio Emiliano Zapata diría, ¿no? Yo salí, ¿no? O estoy en el proceso revolucionario muchísimo más pobre de como entré a la revolución, cosa con que no sucedió con algunos otros caudillos militares muy importantes en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Esta no es una pregunta, pero nos están pidiendo si puede repetir el nombre de su libro, por favor, y dónde lo pueden comprar. Ok, sí, el libro se llama Francisco y Madero, la génesis de la revolución. Tiene un prólogo del escritor Adolfo Gili, también es como muy interesante. Y bueno, por el momento lo pueden conseguir en las librerías del Sótano. Más adelante estará en las librerías Gandhi, también en las librerías del Fondo de Cultura Económica, pero también lo pueden pedir a través de la página de Facebook de la editorial Trajín. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Natalia Villalba. Ella escribe de Argentina. Pregunta, ¿qué lugar ocupa Zapata en el panteón de próceres mexicanos? ¿Desde qué enfoques teóricos y metodológicos se le estudia en la actualidad? Okay. Esa es una pregunta sumamente interesante, pero creo que la respuesta variaría. Es decir, si nosotros nos enfocamos como en la parte sur, pues aquí el caudillo más importante, obviamente, es Emiliano Zapata, porque él, por lo que representa en términos de ideología, en términos de pensamiento, en términos también de la región en la que se desarrolla el zapatismo. Si nosotros nos vamos al norte, ¿no? Pues obviamente el caudillo popular más importante va a ser obviamente Francisco Villa. A mí, en lo personal, como les mencionaba, pues la figura de Emiliano Zapata me resulta como la personalidad más importante, ¿no? Porque tiene esta serie de características que son como bastante importantes del ver primero en la comunidad, ¿no? Antes que ver consigo mismo, ¿no? Como les mencionaba al principio de la sesión, el concepto de la comunidad para los pueblos campesinos, ¿no? Y para también los pueblos originarios, los pueblos indígenas, es un concepto que es muy importante, pero que lamentablemente en los últimos tiempos los hemos estado perdiendo, ¿no? Creo que habría que rescatar en ese sentido parte de la ideología y del pensamiento zapatista. Con lo que respecta a las diversas posturas, ¿no? Que existen, o las diversas corrientes de interpretación que existen desde el zapatismo, creo que se han ido transformando, ¿no? A lo largo de los años, y siempre han existido autores sumamente muy importantes, ¿no? Tenemos desde los propios escritores que escriben, bueno, o que recuerdan y que participaron durante el zapatismo, como Gildardo Magaña, ¿no? El propio Antonio Díaz Soto y Gama. Después vamos a tener una siguiente generación, que es los primeros esfuerzos por rescatar desde un aspecto académico al zapatismo, ¿no? Como ya les había mencionado, pues el trabajo más importante va a ser el de John Womack, pero también en esos años, en la década de los 60 y también en la década de los 70, hay un esfuerzo por recuperar la voz ¿no? No solamente de los grandes mandos, sino también de las clases populares, y son esfuerzos que se hacen, ¿no? En el que participa, por ejemplo, investigadores que son muy importantes como Salvador Rueda, Laura Espejel, ¿no? Que realmente ellos nos permitieron, ¿no? Acercarnos a la historia oral de estas comunidades zapatistas. Y bueno, ya en términos contemporáneos, pues también existen investigadores muy, muy importantes. Uno de ellos precisamente el doctor Felipe Ávila con su libro Los orígenes del zapatismo. Tenemos la tetralogía de el fallecido Francisco Pineda Gómez, que también fue uno de los máximos conocedores del zapatismo en la actualidad.
está también ya investigadores más jóvenes, ¿no? Edgar Castro Zapata, Marcos Martínez. En realidad, ¿no? Tenemos como diversos tipos de posicionamientos que resultan sumamente interesantes en ese sentido, ¿no? Inclusive Horacio Crespo, que también ha escrito cosas bastante importantes, ¿no? Sobre el zapatismo, pero siempre un tema nunca se puede agotar, ¿no? Siempre vamos a encontrar diversos tipos de perspectivas, ya los nuevos temas ya no se dirigen exclusivamente a los dirigentes, ya tratan de rescatar a aquellos actores que no han tenido como bastante visualización, las propias mujeres, los niños, otros sectores, ¿no? Que no habían sido tocados por la historiografía del zapatismo en ese sentido. Muchas gracias, doctor. María Rango dice, los ideales y acciones de Zapata lo pueden encasillar en un bandido social o en un precursor del movimiento revolucionario mexicano. Ahí sí, definitivamente como un precursor del movimiento revolucionario, para nada va a ser considerado como un bandido social. Las características que va a tener Emiliano Zapata van a ser como muy distintas al inicio o a cómo está formado el otro personaje que sí es considerado un bandido social, como es Francisco Villa. Gracias. Esta pregunta la manda Albaluz Armijo. ¿Qué nos puede decir sobre Catarino Perdomo y la cercanía con Emiliano Zapata, considerando que la historiografía nacional lo tiene muy olvidado? Sí, y en realidad, pues Catarino Perdomo, ¿no? No va a ser uno de los personajes como muy recurrentes. Recordemos que sí estamos hablando de el proceso revolucionario, lamentablemente, ¿no? El proceso, ¿no? De levantamiento zapatista siempre se refiere como ya sea a Emiliano Zapata, Eufemio Zapata, pero sin embargo deja de lado a otros personajes, ¿no? Ya sea porque en un determinado momento van en contra de los ideales zapatistas, ¿no? Y hay otros personajes en el que realmente no se tienen como bastantes datos, como es el propio Perdomo, ¿no? Pero esto se debe precisamente inclusive a la falta de fuentes en ese sentido. Gracias. Jimena Santa Cruz, ¿cuál es la influencia del anarquismo en el zapatismo? En la influencia directa, yo creo que se ve o se percibe únicamente entre estos personajes provenientes del ámbito urbano, ¿no? Y que tienen digamos, esta formación de tipo anarcosindicalista. En el caso de los dirigentes zapatistas, ¿no? Como les mencionaba, que tienen este perfil un tanto de clases medias bajas, provenientes del ámbito rural, no hay digamos, no hay una influencia directa. Inclusive hay una anécdota, ¿no? Que mencionaba que cuando Antonio Díaz Soto y Gama, ¿no? Hacía referencia no sobre el anarquismo, sino una concepción sobre el comunismo, y que le pregunta a Emiliano Zapata, oye, general, ¿y usted qué opina del comunismo? Y Zapata le contesta, ¿y qué es el comunismo? ¿No? Pues el comunismo es cuando el Estado de alguna manera toma, ¿no? Las propiedades de las personas y las reparte entre todos. Y ahí la respuesta de Emiliano Zapata pues va a ser, no, entonces yo estoy en contra del comunismo, ¿no? Porque si a mí me quitaran lo que yo con el sudor de mi frente he trabajado, pues me levantaría en armas contra ese gobierno, ¿no? Entonces, sí hay como cierto tipo de ideas, ¿no? Hay noticias de que Emiliano Zapata lee el periódico Regeneración, pero no hay evidencias de que haya ¿no? En ese sentido, como leído perdón, a autores que relacionados tanto con el comunismo como por la corriente anarquista, como podrían ser Kropotkin, Bakunin, ¿no? Él no, pero algunos intelectuales sí, y como les mencionaba, inclusive en los debates al interior de la convención, pues están citados constantemente.
Muchas gracias, doctor. Bueno, hay muchísimas más preguntas que todavía hay. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos por su plática. Pero bueno, yo creo que tenemos ya el tiempo encima. Voy a darle la palabra al doctor Carlos Barreto antes de finalizar. Sí, pues nuevamente agradecerte, Edgar, por este gran esfuerzo, por esta exposición pues tan didáctica y tan profunda, ¿no? En muchos sentidos, acerca de un tema pues por demás complejo. Yo quería, aprovechando estas recomendaciones bibliográficas que hacías, ¿no? Y tomando como base esta pregunta que decía acerca de las nuevas corrientes historiográficas y las las nuevas plataformas de análisis para entender el tema del zapatismo, mencionar o anunciar, ¿no? Que justo en la UAM estamos preparando, yo creo que está por salir, si no en lo que resta del año, a principios del siguiente, un libro que precisamente toma como base los nuevos estudios y la diversificación del análisis del zapatismo. Y a ese libro le pusimos muy a propósito de este tema, le pusimos como título Zapatismos, que son nuevas aproximaciones a la lucha campesina y su legado postrevolucionario. Y justamente teníamos como intención, al hacer esta compilación de trabajos, pues reunir estos nuevos enfoques, estos nuevos aportes, y también teníamos esta intención o tenemos esta intención de mostrar a las diferentes generaciones que siguen produciendo escritos o ensayos acerca del zapatismo, tomando en cuenta pues este espectro de pluralidad del cual tú hablabas, ¿no? En este trabajo pues están reunidos investigadores de larga data, como mencionabas, bueno, Horacio Crespo, Felipe Ávila, Víctor Hugo Sánchez Recendis, otros de generaciones pues mucho más recientes, hasta los de novísimas generaciones, Alexander Mejía, Citlali Flores, y generaciones intermedias. También nosotros pues quisiéramos invitar que cuando este libro salga, pues discutirlo, compartirlo también con los asistentes a este trabajo, y por supuesto contigo, Edgar. Nos va a dar mucho gusto pues que lo recibas, que lo revises y que nos des tu opinión. Pues muchísimas gracias a nombre de la UAM, del INERM y de nuestros centros de investigación. Y pues bueno, Zaira, por favor. Muchas gracias, doctor. Antes de terminar, nada más nos piden nuevamente el nombre del libro, porque sí les generó mucha atención y quieren adquirirlo. Ok, muchísimas gracias. El libro se llama Francisco y Madero, la génesis de la revolución. Francisco y Madero, la génesis de la revolución, y está publicado por la editorial Trajín. Muchas gracias. Pues bueno, agradecer a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que a través del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México le agradecen enormemente su participación en esta sesión número 3 del curso, Las Revoluciones de la Revolución Mexicana. Muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión número 4. Pues muchísimas gracias, Zaira, muchísimas gracias, doctor Carlos, muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchas gracias, hasta luego.